La palabra dice que Jacob luchó con un ángel por una bendición. Y fue una lucha ardiente y no se rindió hasta que las promesas que Dios tenía para él se hicieron realidad. Y sabe, como iglesia, tú y yo tenemos la responsabilidad de reclamar todo lo que Jesús ganó por nosotros. Porque si no lo hacemos, ¿sabes? ¿De qué sirvió que Jesús muriera y resucitara y nos diera tantas cosas gloriosas si no nos vamos a apropiar de ellas? Por eso hoy yo quiero hablar sobre el tema: porque Jesús venció, tú puedes comenzar. Esta es la quinta parte del mensaje de esta serie que estamos haciendo. La semana pasada hablamos bajo el tema: porque Jesús llevó tu enfermedad, tú puedes vivir en salud. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Cuando la palabra dice, hermano, que Jesús llevó nuestras enfermedades, no está limitando las enfermedades a lo físico, sino que hay ciertas enfermedades del alma que el ojo humano no puede ver, pero que son tan dañinas y tan poderosas o más poderosas que las enfermedades del cuerpo. Y por eso quiero hoy hablarles a ustedes bajo el tema: porque Jesús llevó tu quebrantamiento, tú puedes vivir en salud emocional. Jesús no solamente ganó sanidad física, sino sanidad para tus emociones, para tu mente, para tu alma. Y es importante que usted sepa, hermano, que hay mucha gente que no están enfermos físicamente, pero emocionalmente están bien dañados. Y necesitan que la sangre del Cordero venga también a hacerse evidente para perdonar, para sanar, para limpiar. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente llevó, hermano, el dolor para tus enfermedades, sino que también llevó allí, hermano, el dolor de tu quebrantamiento. No podemos negar que vivimos en un mundo quebrantado. Las cárceles están llenas de personas que han quebrantado leyes. Las instituciones mentales están llenas de personas con mentes quebrantadas. La sociedad está llena de personas donde su esperanza por un futuro mejor ha sido quebrantado. No hay duda que vivimos en un mundo que está marcado, hermano, por el quebrantamiento. Ahora, es cierto que vivimos nosotros en un mundo caído. Y porque vivimos en un mundo caído, en un momento u otro de nuestra vida todos vamos a experimentar el quebrantamiento. Ahora, eso puede ser doloroso, nos puede llenar de angustia, pero no es necesario. Porque cuando Jesús murió y resucitó, también ganó libertad, hermano, para el quebrantamiento que a lo mejor tú estás experimentando hoy. Y cuando hablamos de quebrantamiento, no estamos hablando de que tuviste un día malo. No estamos hablando que las cosas hoy a lo mejor te levantaste por el pie equivocado de la cama, como decimos. Sino que hay algo que ha marcado tu vida, que lamentablemente te estanca y no te permite sobrellevar tu vida emocional. Alabamos a Dios, le aplaudimos en la casa, pero cuando salimos del templo todavía hay emociones que no sabemos controlar. A veces las heridas son tan grandes que nos desquitamos con aquellos que más amamos. A veces queremos amar a aquellos y no sabemos cómo amarles, porque lamentablemente todavía hay emociones dañadas que no le hemos entregado a Jesucristo. Y si estamos hablando de quebrantamiento, quiero ser práctico, porque yo quiero que usted salga con algo que realmente le va a ayudar a practicar y a vivir la verdad de la palabra de Dios. El quebrantamiento ocurre a diferentes personas de maneras distintas. A algunos el quebrantamiento les llega por la pérdida. Puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de la reputación. Puede ser por la traición o el engaño de un amigo, de un compañero de trabajo, de un familiar. Hay algunos que el quebrantamiento les llega por el divorcio, o por la muerte de un hijo, o por el maltrato físico, sexual o emocional. Hay otros que lamentablemente viven quebrantados por el rechazo y la discriminación social. Usted no tiene que hacer nada más que prender el televisor para darse cuenta lo que está pasando en la sociedad de los Estados Unidos de América. Hay una revuelta hoy en día
no solamente en Baltimore, Maryland, sino en diferentes partes de los Estados Unidos y del mundo, porque la gente se siente discriminada. Tanto afroamericanos como hispanos o latinos se sienten discriminados. Y lamentablemente, si no tenemos cuidado, también podemos abrigar en nuestro corazón sentimientos negativos hacia hermanos nuestros anglosajones. Y por eso tenemos que lidiar con las emociones reales. Dios nunca nos llama a que ocultemos nuestras emociones. Por el contrario, usted va a ver hoy que la Biblia nos dice que las saquemos a la luz. Porque la única manera en la cual Dios puede hacer efectivo el poder de la cruz y de la resurrección es cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Es cuando nos damos cuenta realmente que todavía hay áreas en nuestra vida que no han sido sanadas. Hay otras personas que viven bajo el vacío o el quebrantamiento de un ser querido que ya no está con ellos, porque fue quitado por la violencia de otra persona, o por un accidente, o por una persona que estaba borracha y mató a tu ser querido. Hay otros que viven con la vergüenza de un pecado cometido y están quebrantados. Jesús llevó el precio de su pecado y la vergüenza, pero ellos siguen cargándola y por lo tanto viven quebrantados en su alma todavía por eso. De hecho, todas las cosas que yo les he mencionado, la Biblia las resume con una frase: quebrantados de corazón. De una manera u otra, todas ellas llevan a la misma reacción, a la misma condición, y es corazones quebrantados. Ahora escúcheme claro, si usted no trata con estas heridas emocionales, se va a reflejar en tus acciones. Si usted no trata con ella de la manera saludable y bíblica, si no aplicas la cruz de Cristo sobre esa circunstancia, si no aplicas el poder de la resurrección, lamentablemente harás daño aún a los que amas, porque no has entendido todavía de que Dios está ahí para ayudarte. Déjeme decirle que aún grandes hombres de Dios vivieron quebrantados. Algunos por el mal que otros les hacían, otros por el mal que ellos mismos cometieron. Y yo quiero que usted vea lo que David habla con respecto a la angustia. En el Salmo 32, versículo 3 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. ¿Usted vio eso? Mientras guardó silencio, mientras ocultó el quebrantamiento que estaba en su alma, mientras no confesó la situación que estaba viviendo, la palabra declara que mientras guardó silencio, sus huesos se fueron consumiendo en su gemir todo el día. El Salmo 39 dice: así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aun lo bueno salía de mi boca. Escucha claro, cuando hay quebrantamiento en el corazón de una persona, no hay nada bueno que puede salir de su boca. Sale amargura, sale tristeza, salen palabras ofensivas. Eso le pasaba y declaraba el salmista. Dice: pero mi angustia iba en aumento. Cuando nosotros guardamos silencios, en vez de confrontar la situación real del quebrantamiento de lo que hemos vivido, lamentablemente la angustia crece. Hay personas que han perdido hijos, a través de abortos naturales o provocados, y siguen viviendo su quebrantamiento. Y han pasado años y todavía no han podido levantarse de esa circunstancia. Pero Dios ha hecho provisión también para lidiar con esas emociones. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿vamos a gemir o vamos a quejarnos? Hay una gran diferencia entre gemir y quejarnos. El problema realmente del salmista no era que gemía, era que guardaba silencio. Y escucha, hermano, yo quiero que usted entienda que gemir es una cosa muy diferente a quejarte. Gemir es saludable, gemir es positivo, quejarte es negativo y en nada te ayuda. Quejarte solo te ayuda a que tengas lástima de tu propia condición. Gemir es clamar, es llamar al Dios que puede ayudarte. Como dije, el problema de David no era que gemía, sino que guardaba silencio.
Y a veces, hermanos, nos quejamos de un quebrantamiento, de algo que alguien nos hizo, y llevamos meses o llevamos años y seguimos viviendo con el mismo sentimiento, y con quejarnos nunca solucionamos nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es gemir ante la presencia de aquel que puede sanar nuestro corazón. Es clamar a aquel que tiene todo el poder, aleluya, para liberarte de los sentimientos, de las emociones que controlan tu futuro. El príncipe de paz no vino para que tú vivas desconsolado. Él vino para que tú experimentes la paz real de un Dios vivo. Pero a veces, hermanos, seguimos cargando ese sentimiento negativo. Es importante entender que porque Jesús llevó tu quebrantamiento, tú puedes vivir en sanidad emocional. De hecho, antes de que Jesús llegara, 700 años antes, ya el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, comenzó a dar un destello de la luz, de la esperanza que venía para este mundo. Para el mundo quebrantado, Isaías hablaba, hermano, de lo importante, porque déjame decirte, hay algo que mucha gente no ha entendido. El hecho de que Jesús haya sido Dios encarnado no lo libró del quebrantamiento. De hecho, la razón por la cual Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres es porque Jesús experimentó el quebrantamiento. Isaías conocía eso, y vea, mira conmigo lo que dice Isaías 53, versículo del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres. Escucha lo que dice ahora: varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús experimentó tu quebrantamiento para que tú puedas vivir en salud emocional. El problema es que pensamos que lo único que Jesús llevó fue el pecado. Jesús llevó tu culpa, tu pecado, tu vergüenza y tu quebrantamiento también, para que tú no tengas que vivir quebrantado, sino para que tú vivas emocionalmente sano. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, también las psicosomáticas, las del alma, no solamente las físicas, las del alma, las que el ojo humano no puede ver, pero que afectan y limitan el cuerpo físico de muchas personas. También Él llevó esas enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de tu paz, Jesús intercambió tu quebrantamiento por su paz. Por eso la Biblia lo anuncia desde el principio: el príncipe de paz, porque venía a darnos lo que el hombre, ser humano, no podía darnos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto del alma. Ahora déjeme decirle, aquí está el problema de los cristianos. Yo sé que Pablo dijo: estén gozosos siempre. Ahora no malentienda a Pablo, porque un secretito voy a compartir con ustedes. Porque si usted coge un versículo bíblico y no mira el contexto de la palabra completa, la palabra sabia completa de Dios, vivimos engañados. Si yo le dijera a ustedes que Dios no espera que tú seas feliz todo el tiempo, ¿qué tú dirías? Pastor, se volvió loco. ¿No dijo Pablo que tuviéramos gozoso en todo tiempo? Pues déjame decirte y probarte bíblicamente que eso no es lo que quiere decir la palabra. En Eclesiastés capítulo 3, la Biblia habla de que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El versículo 3, si no me equivoco, 4 dice: hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Entonces, si la Biblia dice que todo tiene su tiempo, no significa que vamos a estar riendo siempre. Va a haber momentos que la vida dura, el mundo caído en el cual vivimos, nos va a golpear de manera dura a cristianos y no cristianos, a siervos de Dios y a gente que están en contra de Dios. La Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos, pero déjame decirte que el mal le llega a los buenos y a los malos también. Ahora, ¿no habrá esperanza ninguna para nosotros? Por supuesto que hay esperanza. Lo que yo quiero que usted entienda es esta realidad. No vive engañado pensando que porque es cristiano nunca le va a llegar calamidad, porque Dios nunca te
te profetizó, te dijo que iba a ser libre de calamidades, Dios ha dicho que va a darte la fortaleza para sostenerte en el momento difícil. Y a veces el momento difícil no llega, hermano, pero hay que estar consciente de que Jesús también ganó por nosotros el poder para vivir victorioso en medio de momentos difíciles. Dios no espera que seas feliz todo el tiempo, porque la Biblia declara que hay un tiempo para llorar. Ahora, el problema es que no sabemos manejar las emociones. El problema es que no sabemos lidiar con el quebrantamiento. Hay tres maneras de lidiar con el quebrantamiento. Una de las maneras que no es correcta, de hecho las primeras dos que les voy a mencionar no es la manera correcta de lidiar con nuestros sentimientos o con nuestro quebrantamiento. Pero una de ellas es la represión. No la reprensión, la represión. Cuando reprimimos algo. La represión es cuando inconscientemente intento bloquear un pensamiento doloroso en mi mente. Recuerdo una ocasión que trabajé en consejería con una persona. Vivió un momento traumático en su niñez. Y en el proceso de consejería, la persona le dio mucho rodeo al asunto. Y el Espíritu Santo me dio una unción. Me dijo, ¿sabes qué? Ve al grano, confronta. Porque aquí hay un proceso de represión. Un proceso donde inconscientemente el enemigo le está haciendo olvidar el incidente. Cuando traté de llegar al asunto del problema, la persona no se recordaba quién le hizo el daño. Por supuesto que sí lo sabía, pero el enemigo ella había reprimido por tantos años el abuso sexual en su vida, que no se acordaba, o mejor dicho, no quería decir el nombre de esa persona, porque a veces es doloroso mencionar a aquellos que nos han hecho daño. Sin embargo, cuando yo le confronté y tomé autoridad de parte de Dios, atando los espíritus mentirosos que atan la mente, comenzó a llorar y comenzó a decir, ¿sabes? Veo algo y veo un traje amarillo y me acuerdo exactamente el lugar donde estaba. Y yo seguía ayudándole hasta el momento que confesó quién fue y qué fue lo que le sucedió. Pero hay mucha gente que hacen como esta mujer, que reprime inconscientemente el pensamiento doloroso y por eso no pueden ser sanos. Hay otros que lidian con esto, con la supresión. La supresión es conscientemente intento bloquear el momento doloroso. Decimos, no pensar en esto, no pensar en esto, voy a olvidarlo, voy a olvidarlo. Y déjeme decirle, usted no va a olvidar nada. Porque Dios lo creó con una mente que tiene un chip que se llama memoria. Dios no creó así. El único que tiene la capacidad de perdonar y olvidar es aquel que está allá arriba, que dice que toma los pecados y los lanza a lo profundo de la mar para jamás acordarse de ellos. Pero tú y yo, todavía cuando alguien nos hizo algo, aun cuando lo perdonamos, podemos acordarnos de ellos. No significa, hermano, que lo vamos a sacar a la luz. No significa que vamos a vivir amargado, pero sí significa que tenemos una memoria. Y a veces tratamos de suprimir mentalmente lo que hemos vivido. Ahora, ni la represión ni la supresión, ni reprimir ni suprimir los sentimientos es la manera correcta de lidiar con corazones quebrantados. La manera correcta de lidiar con esto, hermano, es confrontar la realidad. Porque la supresión y la represión es la negación de un hecho real que hemos vivido. Mira, hermano, you don't go through healing by jumping over the problem. You go through healing by walking through the problem. Tú no sales, hermano, a la sanación de tu alma espiritual brincando, ignorando el problema. Tú realmente eres sano cuando tú entras y confrontas la realidad de lo que has vivido. Y ahí comienza la liberación y la sanidad de Dios. Ahora, cuando yo me preparaba para el mensaje, hubo un versículo bíblico que llamó mi atención, que en el sentido humano yo diría, I don't really understand this. De hecho, es una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y Jesús dijo esta palabra en Mateo 5, versículo 4. Dice, Dios bendice. Hay una versión que dice, bienaventurados son. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Señor, ¿es una bendición llorar? Yes. El problema es cuando reprimimos las cosas y no lloramos, hermano, no hay consolación. Hombre, escúchame. Yo sé que eres bien machito y fuerte, ¿no? Y déjeme decirle, nuestros padres tienen culpa, porque nuestros padres de chiquitos, los hombres no lloran.
Qué mentira, los hombres sí lloran. Jesús fue hombre y la Biblia dice que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Y Jesús lloró cuando vio la multitud, hermano, que estaba sin pastor. Entonces Jesús nos dio el ejemplo que como hombres también podemos llorar, podemos quebrantarnos y podemos mostrar nuestros sentimientos. Tenemos que ser genuinos y reales. Por eso a veces no somos sanos y no podemos ayudar a nuestra familia, porque pensamos que nunca debemos llorar. Pero la Biblia nos habla claramente que Dios bendice. ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? Llora. ¡Qué locura, pastor! Bueno, sí, ¿sabe por qué? Porque la palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el proceso que tú abres tu corazón con Dios, hermano, Dios comienza a trabajar en ti y te consuela y te sana y quita el quebrantamiento. Pero para eso hay que venir ante la presencia de Dios. Ahora, cuando yo pensaba en esto, decía: Señor, ¿cómo es que la Biblia dice que tú bendices a los que lloran? Que bienaventurados son los que lloran. Y el Señor me recordaba otro pasaje bíblico en el libro de los Salmos, y es que la manera en la cual Dios nos consuela, hermano, la razón por la cual se convierte en una bendición nuestro lloro, es porque Dios está, escuche, cercano a los de corazón quebrantado. Vea conmigo Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esa es la bendición, que cuando estamos quebrantados, Dios está cerca. Cuando alguien está cerca de ti es bien fácil tocarlo. Cuando está lejos es imposible tocarlo. Y lo que Dios está esperando es que tú saques tu mano y digas: papá, I need your help. Please help me with this. It's difficult for me. Estos sentimientos, Padre, lidiar con ellos no es fácil, pero necesito tu ayuda. Y Dios está cerca, dice que está cercano. Lo que pasa es que vivimos en la culpabilidad, vivimos cuestionando a Dios y preguntándole a Dios: Dios, ¿dónde estabas cuando él o ella me hizo X o Y cosa? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta es: ¿dónde está Dios hoy cuando tienes un corazón quebrantado? Y Dios, la palabra declara que está cercano a los de corazón quebrantado, pero tienes que creerlo, tienes que extender tu mano para que puedas alcanzar la diestra de Dios y ser sanado en tu corazón. Dáselo fuerte al Señor, porque Él es digno, aleluya, de esa verdad. De hecho, Isaías vuelve a hablar sobre Jesús, porque déjeme decir, hermano, hay tantas profecías con respecto al poder de la resurrección de Cristo, a la misión de Cristo, que pasaríamos años completos estudiándolas todas. Pero quiero que usted vea, hermano, lo que la Biblia dice en Isaías 61, versículo del 1 al 2. Habla específicamente y apunta a un libertador que venía. Ahorita Rubén decía que Dios levantó a Moisés como un libertador. Pues aquí está el Moisés nuestro, Jesucristo. Y quiero que usted vea lo que la Biblia apunta hacia ese libertador. 700 años antes habla de lo que Jesús venía a hacer. Isaías 61, versículo del 1 al 2. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Escuche esto: a vendar los quebrantados de corazón. Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y presos, y a los presos apertura de la cárcel. No existe una prisión peor que la prisión emocional de un corazón quebrantado. A veces pensamos que es peor estar en una cárcel libertado atado de la libertad física, pero la peor atadura es la emocional, la espiritual. Y por eso dice que Jesús vino no solamente a sanar corazones quebrantados, sino también a darle apertura de la cárcel. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y quiero que presten atención a esta frase: y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Por qué menciono el día de venganza de nuestro Dios? Porque esto es la palabra completa de lo que Isaías está hablando. Ahora vamos a adelantar el tiempo 700 años después. Cerca de 730 años, cuando Jesús ya está en la tierra y se está cumpliendo esta palabra. La Biblia dice que Jesús entró un día al templo, a la sinagoga, y acostumbraba a que alguien leía un pasaje bíblico y enseñaba.
y le dieron el rollo del libro de Isaías. Y déjame decirte, Jesús tomó el libro de Isaías y ¿sabe dónde comenzó a leer? El capítulo 61. Ahora, le digo esto, hermano, porque cuando Isaías escribe esto inspirado por el Espíritu, él habla del día de venganza de nuestro Dios. Pero Jesús, cuando comienza a leer, Jesús se detiene unas palabras antes y no menciona el día de la venganza, porque ahora Jesús tomó toda venganza sobre él. Jesús tomó toda culpa sobre él. Jesús llevó lo que el hombre, ¿sabe qué? A veces está llevando por sí mismo. Observa conmigo lo que Jesús leyó y dijo en Lucas 4:17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, y escucha esto, versículo que sigue más adelante, dice que él abrió el libro y luego cerró el libro. Jesús tiene el poder para abrir un camino de libertad, y tiene poder para cerrar, para que nadie más venga a atormentarte en esa área de tu vida. Jesús es el único que tiene la capacidad de sanar tu corazón quebrantado de una vez y por todas. Y escucha lo que dice la palabra. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Pero Jesús no dijo y a traer el día de la venganza, porque Jesús no venía en son de venganza. Jesús venía a tomar la venganza que tú y yo merecíamos del Padre, el juicio que tú y yo merecíamos del Padre. Jesús llevó eso en la cruz, y eso incluía, hermano, el quebrantamiento también por nuestras emociones heridas. Ahora, observa conmigo lo que dice el versículo 20-21 de Lucas 4. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesús a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesús está diciendo esas palabras proféticas de 700 años atrás que habló Isaías. He was talking about me. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de nosotros. Jesús vino a sanar corazones quebrantados. Él no vino a traer venganza. Jesús no vino a juzgarte a ti. Jesús vino a buscar el pecado, la paga del pecado que tú y yo merecíamos. El mundo será juzgado porque rechazó lo que Jesús vino a hacer por ellos. Jesús llevó nuestro quebrantamiento. Ahora, si eso es cierto, si Jesús llevó tu quebrantamiento y ahora tú puedes vivir en salud emocional, ¿qué tienes que hacer? Pastor, qué bueno está la teoría, lo que me enseñó. Qué bueno, pastor, que Jesús llevó todo eso. I don't feel it. No lo siento. No se ha hecho rema real en mi vida. Escucho de lo que Jesús hizo, Señor, pero ¿cómo me apropio de esa verdad? ¿Cómo recibo lo que Jesús ganó por mí? Lo llevo en la vida práctica. ¿Cómo puedo ser libre de estos sentimientos que me agobian? ¿Cómo puedo quitarme el rencor, el resentimiento, la amargura con la cual vivo? Porque alguien me hizo daño o porque yo tomé una decisión equivocada. Pues déjame decirte, hay 4 cosas que debes hacer. Número 1. Si usted quiere apropiarse de la verdad de que puede vivir en una salud emocional porque Jesús pagó su quebrantamiento, lo primero que tienes que hacer es, hermano, que usted tiene que comenzar a permitirle a Dios que Dios trabaje en su corazón. Ahora, déjeme decir esto, antes de llegar a ese punto, quiero decirle 2 cosas más. Antes de esos 4 puntos, quiero que usted vea primero conmigo algo interesante, y es que los quebrantos del ser humano tiene típicamente 2 orígenes. ¿De dónde vienen los quebrantos? Dijimos algunas cosas al principio. Diríamos que los quebrantamientos llegan, hermano, porque alguien nos hizo algo. Hay gente, hermano, que viven quebrantados porque una persona borracha manejando mató a su hijo o a su esposo o a su esposa y lo dejó viudo o viuda. Sin embargo, hay otras personas que viven quebrantadas
porque ellos mismos cometieron un pecado, porque ellos mismos tomaron una mala decisión. No es culpa de nadie, es culpa de ellos. Ahora, yo no sé cuál ha sido tu experiencia. Puede ser que en el caso tuyo no sea que tú cometiste un pecado, una mala decisión, sino que alguien hizo algo que te afectó. Pero puede darse el caso que en tu caso tú viviste una experiencia mala o tomaste una mala decisión y te sientes hoy en día mal. Pues déjame decirte, Santiago, el hermano de Jesucristo, tuvo que lidiar con este asunto. Y Santiago nos da una luz de qué hacer cuando se da estos dos tipos de quebrantamiento en nuestra vida. Vea conmigo lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 13. Dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. ¿Se recuerda lo que dijimos de Eclesiastés? Que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Aquí está Santiago tocando el mismo punto. Santiago dice: ¿está alguno afligido? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Que haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahí estamos hablando de sanidad física. Ahora, lo que a mí me toca el corazón es que Santiago entiende que no es solamente la sanidad física del cuerpo enfermo, sino la sanidad del alma. Hay ciertas cosas que no vamos a poder levantarnos de ellas a menos que seamos honestos. Yo escuché a alguien decir estas palabras, no recuerdo quién fue, pero me tocó muchísimo, se quedaron grabadas en mi mente. Alguien dijo: para recibir la restauración de tu espíritu, confiesa tu pecado a Dios. Para recibir la restauración de tu alma, confiesa tu pecado a tu hermano. Por supuesto que el único mediador entre Dios y los hombres es Dios. Por supuesto que ya no tenemos que confesar nuestros pecados al cura, como muchas veces nos enseñaron tradicionalmente. Pero ¿por qué será que la Biblia, ahora Santiago nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente que confesemos nuestros pecados a Dios, sino que confesemos nuestros pecados a nuestro hermano? Observa conmigo versículo 15 y 16 de Santiago 5. Dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, porque no significa que las enfermedades emocionales es porque todo el mundo ha pecado, ni tampoco las enfermedades físicas. Pero Santiago sabe por revelación del Espíritu que no solamente hay provisión para sanidad física, sino que también hay provisión para sanidad del alma, causadas por pecados o porque hemos roto los límites, los mandamientos que Dios nos ha dado. Observa lo que Santiago dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Ahora escucha lo que dice Santiago: por eso, porque hemos pecado y aunque Dios nos ha perdonado, dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Pero pastor, ¿es que vamos a volver al tiempo antiguo a confesar los pecados al líder espiritual? ¿Por qué será que Santiago está hablando ahora de confesarnos los pecados los unos a los otros? No es que está tratando de llevar nuevamente al estilo viejo, donde la gente le confiesa a un líder religioso sus pecados, sino que Santiago sabe que hasta que nosotros no lidiemos con la verdad de nuestra experiencia, hasta que nosotros no confesemos nuestra falta y nuestro pecado, porque déjeme decirle, escúcheme claro, el problema no es que Dios no nos perdona. El problema es que nosotros no vivimos en paz, porque la mayoría de nuestros pecados son relacionales. Cuando pecamos en contra de Dios, ofendemos a nuestra esposa porque cometimos adulterio. Cuando robamos, ofendemos a nuestros hijos y le quitamos el tiempo de un padre porque nos llevan a la cárcel. Y los pecados, hermanos, que ofenden a Dios lastiman horizontalmente en la relación a las personas que más amamos. Y a veces no podemos ser sanos de esas emociones, hermanos, porque no hemos reconocido y no hemos confesado nuestra falta y nuestra culpa. Dice que el que ha pecado, si confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia.
Y la sanidad de Dios viene, hermano, cuando nosotros confesamos nuestras ofensas. Si alguien te ha herido y tú tienes sentimientos en contra de él o de ella porque te ha traicionado, porque ha sido infiel contigo, y abrigas sentimientos, ¿sabes? No puedes vivir en paz hasta que tú arregles tu situación con esa persona. Y por eso es que Santiago enfatiza de manera clara, por eso, si alguien ha pecado, se le va a perdonar, Dios lo perdona. Pero si queremos sanidad del alma, si queremos ser restaurados emocionalmente, entonces la Biblia dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo, o la oración justa, es poderosa y eficaz. ¿Usted ve la diferencia? Por supuesto que no tenemos que ir donde el hombre para confesar nuestros pecados, porque la Biblia dice que ahora tenemos entrada hacia el lugar santísimo directamente por Cristo. Dice: acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia para que hallemos el oportuno socorro. Jesus opened the way for you and me to God the Father, so we don't have to go through men. The only man that we will go through is Jesus Christ, who is the mediator between God and us. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso ya no tenemos que ir al hombre para confesar nuestros pecados. Sin embargo, Santiago nos dice: confiesa tu pecado a tu hermano. ¿Por qué? Porque hasta que no confesemos la realidad de nuestra condición emocional, no vamos a ser sanos. Somos perdonados, pero emocionalmente seguimos tropezando con la misma piedra. Ofendemos y volvemos a ofender. Le sacamos el cuerpo a la gente y la gente nos saca el cuerpo porque seguimos con lo mismo. No sabemos amar porque seguimos heridos. Oh, Señor, tenga misericordia. Dios está interesado en tu salud emocional. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos, ese poder que opera en ti está disponible para hacerte sano, no solamente físicamente, pero emocionalmente. De hecho, mucha gente está enferma físicamente porque están dañados emocionalmente. Las enfermedades psicosomáticas se hacen ver en el cuerpo cuando emocionalmente no hemos lidiado con situaciones que todavía no hemos resuelto. Ahora, ¿qué debo hacer si he pecado y no vivo emocionalmente sano? ¿Qué debo hacer si alguien me ha ofendido? Una mala acción de una persona me ha marcado y no vivo emocionalmente sano. Hay 4 cosas, como dije al principio, que vamos a ver. Número 1, para que tú puedas vivir en salud emocional, tienes que clamar a Dios, quien puede ayudarte y sanarte. Observa lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. El versículo 6 de Jeremías 33 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Wow. Yo sé que esto es palabra profética para Israel. Dios está hablando de la restauración de la nación de Israel. Pero déjame decirte, Pablo dice en Corintios que nosotros somos el Israel espiritual. Somos los hijos de Abraham por la fe. Así que esta promesa también en términos espirituales es para ti y es para mí. Por eso que la Biblia dice que tenemos que clamar a Dios. Recuerda, la conexión de traer sanidad y medicina son para los que claman a Dios. Anuncio gratis. Martes es la noche de clamor. Y algunos de ustedes que todavía están enfermos, ay santo, porque no vienen a clamar a Dios. Prefieren quedarse a ver la novela en casa del Señor de los cielos. Ay, que venir a la casa de Dios a clamar. Hermano, Dios ha hecho provisiones tan grandes, pero a veces estamos tan envueltos en las cosas del mundo, estamos tan envueltos en nuestro propio egoísmo, que no vivimos sanos porque no hemos sacado el tiempo para venir ante la presencia de Dios a clamar. Aquellos que claman a Dios y le buscan, la palabra declara que Dios le va a responder y le va a traer sanidad y medicina y los va a curar, y como resultado le va a revelar abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos quieren abundante paz? Clama a Dios. Si tú quieres abundante paz, entonces Dios promete traerte sanidad.
El salmista en el Salmo 30, David decía estas palabras: te exaltaré, Señor, porque me levantaste. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir entre los muertos. ¿Estaba David muerto? No. Entonces, ¿cómo es que David dice que clamé a ti, te pedí ayuda y me hiciste revivir entre los muertos? Porque estaba muerto emocionalmente, estaba destrozado emocionalmente. No solamente porque era perseguido por un rey al cual él había servido, sino también, como conocemos su historia, que también cometió un pecado y vivía con la culpabilidad de su pecado. Ahora el salmista entiende de manera clara que cuando él le pidió a Dios ayuda, Dios vino y lo socorrió y lo sanó. Dice: tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir entre los muertos. Y después dice versículo 5: si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Es posible que por la noche estés llorando, pero hoy, en este nuevo día, Dios dice que va a darte un grito de alegría y de gozo para aquellos que le creen al Señor. Aleluya. ¿Por qué vivir siempre llorando? Porque hay gente que lloran de noche y se alegran de día, pero hay gente que lloran de noche y lloran de día. Pero la Biblia dice, ¿sabe qué? Lo que está diciendo: en la oscuridad, en las tinieblas, cuando no ves nada, hay lloro. Cuando hay tribulación, te sientes abrumado. Pero cuando sale la mañana, cuando sale aquel sol que reluce, que trae esperanza, un nuevo día es una oportunidad de liberarte de tus sentimientos y de vivir en sanidad completa para tu vida. Así que clama a Dios, quien pueda ayudarte. Número 2, refúgiate en Dios hasta que pase el quebranto. Pero pastor, yo estoy clamando a Dios por mucho tiempo, pero Dios no me quita este sentimiento. Pastor, estoy clamando a Dios, pero sigo viviendo con esto. La Biblia te dice, no solamente clama a Dios, pero escucha lo que dice la palabra en el Salmo 57. Te manda que tú te refugies en Dios hasta que pase el quebranto. Recuerda que todo tiene su tiempo. Hay tiempo que el quebranto nos hace llorar, pero el tiempo de reír va a llegar. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Salmo 57, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Para poder estar bajo las sombras de las alas de Dios, hay que estar cerca de Él. El problema es que cuando estamos quebrantados de corazón, yo no voy a la iglesia. Ese hermano me ofendió, no me saluda, no voy a la iglesia. Esa persona que proclama ser cristiana hizo X o Y cosa, yo no voy a la iglesia. Y nos alejamos del único que puede sanar nuestro corazón quebrantado. Viene la crisis. Recuerdo una pareja que dijo una ocasión, es que no voy a la iglesia porque mientras voy a la iglesia las cosas me van peor. Qué mentira de Satanás. Nunca te van a ir las cosas peores cuando vienes a Cristo, porque cuando Dios está contigo, tienes lo más grande en tu vida. Cuando la presencia del Espíritu de Dios está contigo, tú vas a mantenerte firme y fuerte a pesar del momento difícil que puedas vivir. Refúgiate en Dios hasta que pase el quebranto. Lo que está diciendo el salmista es: it may be difficult today, but listen to me, tomorrow is a new day. Tomorrow may be the day that your anguish may finish. Hoy puede ser un momento difícil, pero mañana puede ser el día donde tu angustia es quitada, donde Dios interviene de manera sobrenatural para hacer un cambio en tu vida. No solamente hay que clamar a Dios y refugiarnos en Dios, pero número 3, tenemos que bebernos la medicina de la palabra de Dios. God has an amazing medicine for you. Dios tiene una píldora espiritual que sana corazones quebrantados. ¿Sabe cuál es esa píldora? Aquí está, la palabra de Dios. Observa lo que dice Salomón en Proverbios 4, versículo 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, aquellos que somos justificados, hermanos, por la fe en Cristo, la palabra dice que tu vida,
Tu vida va a ir en progreso hasta que tu sanidad es perfecta. A veces es un proceso lento, hermano, pero así como la mañana se levanta poco a poco y a lo lejos ves un rayito de sol, pero al pasar los minutos y las horas vemos que el sol se levanta. Así mismo se levanta el sol de justicia, Jesucristo, tu Salvador y tu sanador, Jehová Rafa, aquel que te sana, aleluya, para hacer una obra gloriosa y real en ti. Hay que creerle a Dios y hay que entender que aquellos que somos justos vamos a aumentar hasta que el día es perfecto. Pastor, no siento, me he acercado a Dios, estoy sustentándome de Dios, pero no siento nada. No siempre vamos a sentir. De hecho, déjeme decir, a veces lo que sentimos no es correcto. Y las cosas que no sentimos son reales. A veces lo que no sentimos es real. Hay gente que no siente a Dios, pero Dios es real. Hay gente que no cree en el poder de Dios, pero el poder de Dios es real. No es lo que tú sientes, es lo que es. Y la promesa de Dios es, hermano, que cuando tú eres justo va a ir aumentando tu día en perfección. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ese es el impío. Versículo 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Estás enfermo? Sentimentalmente, emocionalmente, medicina para todo tu cuerpo. Medicina. Pero ¿qué ocurre si yo tengo unas pastillas, 800 miligramos, allí en la butaca de mi casa, y le pasa con mi esposa que tiene un dolor bien fuerte por la cirugía que le hicieron en el piso, y ve la pastilla y dice, esas pastillas son bien buenas, son poderosas, si me las bebo se me quita el dolor, pero no se las bebe? ¿Qué ocurre? Sigue con el dolor. Así ocurre, hermano, cuando tú y yo sabemos que hay poder, medicina en la palabra, pero no la bebemos, no la comemos, no la escudriñamos, no la aplicamos, no permanecemos en ella. No importa cuánto poder Dios tenga, no importa cuánta verdad y poder haya en la palabra de Dios, si no, nada ocurre hasta el momento que tú te tomas la píldora espiritual. Que eso significa leer la palabra, creerla y permanecer firme hasta que Dios cumple su promesa. Pero tienes que hacerlo, porque aunque el poder está ahí, si no aplicas el ungüento sobre ti, no va a haber sanidad en tu vida. Por eso que Isaías hablaba, ¿sabe? Dice que aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, Él lo guarda en perfecta paz. Hay que perseverar en los pensamientos de Dios. Y cuando perseveramos en sus pensamientos, en su verdad, la palabra nos garantiza, hermano, que vamos nosotros a experimentar paz genuina y verdadera. Número 4, y con esto ya voy a terminar. No solamente vamos a estar enfocados, hermano, en nosotros clamar a Dios, en refugiarnos en Dios, en bebernos la medicina. Pero después que te bebe la medicina, que descanse en la presencia de Dios, tienes que comenzar a celebrar. Da gracias a Dios, es el cuarto punto, y celebra tu sanidad emocional. Salmo 147, versículo 1 y el versículo 3 dice: alabado sea el Señor, qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, qué agradable y apropiado. Versículo 3 dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Ahora, sabe, a veces no sentimos que Dios nos está vendando las heridas, pero cuando tú comienzas a alabar a Dios por fe, hermano, Dios comienza a descender con su poder, con su medicina, con su ungüento, con su espíritu, que es el consolador por excelencia, y comienza a calmar tus ansiedades y comienza a sanarte. Pero tienes que alabar en fe, creyendo que las promesas de Dios son reales. Por eso dice: alabado sea el Señor, qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, a pesar de que no vemos la sanidad total. Cuando tú comienzas a alabar a Dios de esa manera, la palabra te garantiza que Él va a sanar tu corazón quebrantado. El mismo salmista dijo en el Salmo 30, versículo 10: oye, Señor, compadécete de mí. Si tú, Señor, sé tú, Señor, mi ayuda. Ahora escucha lo que dice el versículo 11:
convertiste mi lamento en danza. O sea, Dios transformó la vida de lamento, de quebranto, en una vida de alegría. Porque el que está danzando es porque está alegre, está celebrando. Dice, me quitaste. Dios tiene que quitarle la ropa de luto a algunos. Dice, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. ¿Para qué? Escucha claro, ¿para qué? Dios dice que Él te convierte tu lamento en danza. Él te quita la ropa de luto y te viste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. ¿Para qué? Para que glorifiques el nombre de Dios. Dios te quita el lamento y te lo cambia, aleluya, en baile. Dios te quita la amargura y te da libertad. Dios te quita el rencor y te da amor, para que tú le alabes y para que tú glorifiques su nombre. Para que pueda acordarse bien de lo que le enseñé hoy, quiero que se lleve con usted este punto de acción. Recuerde que no es el bendecido el que conoce la palabra, sino el que la practica. Por eso cada mensaje lo terminamos con un punto de acción. Y hoy quise hacérselo sencillo para que usted se acuerde. El punto de acción, vamos a usar la palabra roca. Jesucristo es la roca inconmovible. Cuando estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Dios, el fundamento real, nunca vamos a flaquear. Por eso este punto de acción. La R es por reconoce. Reconoce que tienes un corazón quebrantado. That's the first thing. Dios no puede operar sanidad a menos que tú reconozcas. Mi esposa recibió la cirugía porque reconoció que algo estaba mal y fue al médico, y el médico intervino en ella. Primero tienes que reconocer. La O es para ora a Dios por ayuda. Reconoce que tiene un corazón quebrantado, ora a Dios por ayuda. La C es para confiésalo a tu hermano. Porque cuando hay, hermano, problemas emocionales, en muchas ocasiones no tiene nada que ver con Dios, pero tiene mucho que ver con nuestro hermano. Y número 4, la A es para alaba a Dios por tu sanidad emocional. Si quieres sanidad, si quieres que lo que Jesús comenzó, tú puedas realmente vivirlo, disfrutarlo. Si tú quieres que se haga una realidad la verdad de la palabra de Dios, que lo que Jesús llevó tu quebrantamiento, porque Él llevó tu quebrantamiento, tú puedes vivir en salud emocional. Tú tienes que hacer estas 4 cosas: reconocer que tienes un corazón quebrantado, orar a Dios por su ayuda, confesarlo a tu hermano, y tienes que alabar a Dios.